Comencemos pues con la regla fundamental de la hermenéutica, que es: la Biblia es su propio intérprete. Esa es la regla fundamental. La Biblia es su propio intérprete. Muchas sectas y aún errores doctrinales han surgido aún en el cristianismo actual, no solo en el pasado. También vemos los estragos que ha causado en el cristianismo actual. Hay muchas iglesias infiltradas con doctrinas que no son bíblicas, que parecen que son bíblicas, pero no lo son. Porque al ignorar este principio de que la Biblia es su propio intérprete, se toman textos, se toman pasajes, los cuales los arrancan y los interpretan aisladamente, sin permitir, por otro lado, que la Escritura misma explique, a sí misma se explique, y así poder nosotros entender. Por ejemplo, en Hechos 20:26, San Pablo dice que él no rehusó enseñarles todo el consejo de Dios, todo el consejo, toda escritura, todo tema, todo principio, toda doctrina que sea en la Biblia. Pablo dijo: yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Y así, cada líder, cada pastor, cada estudiante de la Biblia tiene que estudiar todo el consejo de Dios y enseñar todo el consejo de Dios. Para eso se requiere pues una buena interpretación de las Escrituras. Si nosotros aprendemos este principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, no solo entenderemos los textos, sino las doctrinas cristianas, y ellas son las que van a marcar nuestra fe, nuestra conducta y nuestra moral. Entonces es muy importante. Les voy a hacer una pregunta: ¿quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? ¿Ya lo pensaron? Satanás, exactamente. Satanás fue el primero. Pero ¿cómo la interpretó? ¿Cómo interpretó la orden de Dios? Mal. Torció su significado. En Génesis 3, del 1 al 7, ahí habla cuando Dios puso al hombre en el huerto, y cómo Dios le dijo: mira, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero menos de este. Le dio libre voluntad, capacidad de decidir por sí mismo. Pero la insinuación y el engaño de Satanás vino cuando a Eva le dijo: con que Dios os ha dicho. Es decir, puso en tela de duda el mandamiento de Dios. Y le dio a entender: no, mira, en realidad Dios es un Dios egoísta. ¿Cómo es posible que...? Y le hizo a ver que pusiera sus ojos en solamente un árbol, cuando Dios, que es un Dios que los bendijo en abundancia, le dijo: de todos los árboles del huerto podrás comer. Entonces vemos cómo desde allí Satanás siempre trata de enfocar, en este caso, en la prohibición que Dios les estaba haciendo, y magnificarla. Y eso es lo que Satanás sigue haciendo hasta el día de hoy. Tuerce la interpretación, la interpreta mal y tuerce el significado original que Dios le dio a su palabra. Otro ejemplo muy claro lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 7, cuando Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado. Y dice la Escritura que Satanás le hizo 3 tentaciones. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Fíjense, Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, pero ¿por qué le dijo: si eres hijo de Dios? Estaba tratando de desvirtuar el propósito por el cual Jesús vino. Sin embargo, Jesús se protegió con la misma palabra de Dios y le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le dijo: escrito está. Ya está establecido, ya está... Dios estableció su palabra para que sea nuestra regla de fe, de conducta y de nuestros principios que rigen nuestra moral. Enseguida Satanás hace una segunda tentación y le dice: mira, dice que lo llevó a un lugar alto y le dijo: tírate. Entonces el diablo cita el Salmo 91 y le dice: al cabo está escrito, lánzate al vacío. Que al cabo está escrito que Dios mandará a sus ángeles y ellos te van a guardar en todos tus caminos. Pero Jesús le responde: escrito está también. Noten esto: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Satanás siempre tratará aún a los cristianos de engañarles
torciendo las Escrituras, pero esto logra hacerlo cuando el estudiante de la Biblia, cuando el creyente no se toma el tiempo para estudiar y, como en este caso, estudiar las reglas de interpretación que nos van a ayudar a entender los pasajes. Posteriormente, Satanás le dice que le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Yo quiero que noten que las 3 veces, las 3 tentaciones de Satanás a Jesús, Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero yo quiero que noten, por otro lado, cómo Satanás solo le ponía el lado A, pero Jesús le cambiaba el cassette al lado B. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Tenemos que ver el contexto general de la Biblia. Entonces, él torció su significado y lo seguirá haciendo. Y esta materia nos va a ayudar a protegernos de ese mismo error. Ok,